Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Seguimos en nuestra serie Aprendiendo a buscar a Dios. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de las calles. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hermanos, esta palabra se escribió, este lamento se hizo y esta oración y este llamado a la oración y el clamor la hizo el profeta Jeremías. El libro de Lamentaciones describe uno de los momentos más oscuros del pueblo de Dios. Fue la caída de Jerusalén y hay en el medio del dolor, el hambre y la desesperación, el profeta Jeremías no solamente llora por la tragedia, sino que señala el camino hacia una esperanza posible. Y ese es el versículo 19. Es un imperativo divino que nos enseña cómo reaccionar, hermanos, cuando el futuro de nuestra familia o comunidad está en riesgo. Ellos están en un momento muy terrible, muy duro. Por eso esta es una de las expresiones más profundas de la oración en toda la palabra del Señor. Jeremías exhorta al pueblo de Judá, que ha sido devastado por el juicio de Dios, a responder no con una desesperación, sino con un arrepentimiento sincero expresado a través de la oración. Así que la imagen derrama el corazón como agua aquí es ese llamado, una metáfora que nos comunica una entrega total del ser interior delante del Señor. Lo que deben hacer es rendir su corazón, derramar su corazón como agua delante del Señor. Y ese es el sermón de esta noche. Derrama como agua tu corazón delante del Señor. Y la idea principal, la idea central de esta enseñanza es que la intercesión urgente, persistente y transparente ante Dios, hermanos, es el recurso vital para salvaguardar la vida y el destino espiritual de las nuevas generaciones en tiempo de crisis. Y el propósito de esta enseñanza, pues, es movilizar a los creyentes o llamar la atención, abandonar una pasividad espiritual, motivándonos a presentarse o presentarnos ante el Señor con total honestidad, derramar el corazón para asumir una responsabilidad de intercesores por los hijos y los vulnerables. Y nuestra enseñanza en esta noche, el encabezado tiene 3 puntos: un llamado a la acción urgente. Levántate, da voces en la noche. La oración sincera y transparente derrama como agua tu corazón. Y la misión del intercesor: alza tus manos por la vida de tus pequeñitos, hermanos. Así que nuestro primer encabezado, un llamado a la acción urgente. Jeremías llama al pueblo, hermanos, en medio del dolor, en medio de las circunstancias. Yo quiero que miremos en el versículo 20 que sigue allí después del 19. Dice: mira, oh Jehová, y considera quién a quién has hecho así. Dice: ¿a quién le ha hecho así? ¿Quiénes han vivido esto? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de la solemnidad. Y en el día de furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Y esto es un lamento, esto es un llamado al ver la destrucción, la desolación, la muerte de los niños, de los jóvenes, de las vírgenes. Ese es un momento, como le decía anteriormente, de los más difíciles que había vivido el pueblo del Señor. Y el profeta, en medio de su lloro, de su lamento, en medio de ver esta situación tan terrible, él considera los más débiles, los más pequeños. Y por eso él dice el versículo 19, él nos llama y nos llama a este momento, hermanos,
Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y ese es el llamado urgente que hace el profeta. Levántense, den voces de noche. Este es el primer mandamiento del pasaje y es levántate. Eso indica que no era tiempo de pasividad ni de parálisis espiritual por el dolor de ninguna manera. El llamado era a despertar del sueño espiritual y del desánimo. Lógico, este pueblo está en un momento supremamente difícil. Puede haber un desánimo, un desgano, una desmotivación. Tienen dolor, tienen hambre, el sufrimiento de ver morir a sus hijos, unos por hambre, otros por la espada, y es una desolación terrible. O sea, el juicio de Dios ha estado allí y ha traído todo esto por causa de la desobediencia y el pecado. Pero aún en medio de esa circunstancia, el llamado es a la oración, el llamado es a levantarse, a vigilar y orar y clamar, pero no una oración cualquiera. Dice que era derramando el corazón. Así que al decir levántate, los está llamando a salir de esa pasividad y de como de ese, ¿cómo le llamaríamos? A salir de esa incapacidad espiritual, hermanos. Así que pensemos en algo, la ciudad está en ruinas, pero el desánimo es más fuerte que los gritos de guerra. En ese escenario duro, el profeta Jeremías ofrece un consuelo, hermanos, y es un imperativo. Deben levantarse, hermanos. Levántate. Y esa palabra es un llamado militar, como cuando llaman a los militares y le dan ese imperativo, pero este imperativo aquí es espiritual. Levántate. Así que esa orden implicaba sacudirse del polvo y de la derrota y reconocer que aunque sea de noche y las fuerzas fallen, hermanos, hay un deber que no puede esperar hasta el amanecer. Y es lo que llama el profeta una persistencia. Y el profeta especifica esto que debe ocurrir al comenzar las vigilias, hermanos, es aclamar al Señor. Así que ese es el llamado, el primer llamado que se hace es a levantarse. Hermanos, muchas veces nos sucede lo mismo que a este pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos circunstancias en las cuales, en lugar nosotros de ir a la presencia del Señor, de derramar el corazón delante del Señor, quizá nos quejamos. Este pueblo estaba en desánimo. Este pueblo estaba en un momento muy terrible de sus vidas. Pero Dios levanta al profeta y levanta para animar a este pueblo. Como cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿qué hace este pueblo a mí clamando? Di que paz en el mar. Ellos estaban, el pueblo de Israel, recuerdan que salían de Egipto y estaban frente al mar y ellos se enfrentaban a esta realidad. Por un lado Faraón y frente al mar y estaban orando y clamándole al Señor. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué hace este pueblo clamando? Di que marchen. Lo mismo es lo que está haciendo aquí el profeta. Están llorando, hay desánimo, hay dolor, hay sufrimiento, hay vergüenza, hermanos. Muchas de las cosas que pudieron venir en aquel momento, pero el profeta le dice, levántate y den voces en las noches. Al comenzar las vigilias, derramen el corazón delante del Señor. Así que esto sugiere entonces, hermanos, que la intercesión requiere sacrificio en la noche, disciplina, una disposición de buscar a Dios, mientras que otros descansan o cuando las tinieblas parecen más densas, nosotros debemos estar derramando el corazón delante del Señor. Sin embargo, levantarse y dar voces no se trata simplemente de decir uno, hacer un ruido, expresar una queja vacía. El profeta nos señala o nos enseña que el clamar a Dios requiere una profundidad emocional que va más allá de las palabras, hermanos. Requiere lo que está dentro de nosotros, expuesto y sin ninguna reserva. Dios también desea que nuestra oración sea auténtica y libre de toda hipocresía. Así que la oración sincera, hermanos, y transparente derrama el corazón.
La oración sincera y transparente derrama el corazón como agua. Y Dios no busca, hermanos, oraciones rituales ni palabras vacías. Él no quiere esto, hermanos. Él busca una honestidad radical de su pueblo. Por eso el versículo 19 que estamos leyendo, Jeremías utiliza esa imagen para ilustrar, para enseñar. Derrama tu corazón como agua delante del Señor. Hermanos, cuando el agua es derramada, nada la puede retener. Nada, absolutamente nada. Se vacía completo, hermanos. Y esa es la clase de oración que Dios nos llama a ofrecer, una oración donde el creyente abre toda su alma delante del Señor. Y eso sugiere, hermanos, una entrega total de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras angustias ante su presencia. Eso sugiere que derramar el corazón es venir delante de Él sin reservas, hermanos. Así que derramar el corazón como agua, hermanos, significa que no debemos guardar nada. Presentarnos delante del Señor es nuestra mayor vulnerabilidad. Debemos presentarnos delante del Señor, hermanos, reconociendo que delante de Él no podemos guardarnos nada, sino que Dios quiere que verdaderamente su pueblo pueda exponer, rendir su corazón. Así que lo que hace es que Dios está invitando a su pueblo a no ocultar absolutamente nada, ni el dolor, ni el pecado, ni la culpa, ni el temor, ni las lágrimas, ni las preguntas, absolutamente nada. Dios quiere que vengamos, que realmente derramemos, que el corazón no guarde nada. Pues si se derrama tu corazón como agua, hermanos. El agua cuando la derramamos, se derrama hasta que se vacía, hasta que la tierra la consume toda. No se puede retener. Así es que Dios quiere, hermanos. Así que existe una gran diferencia entre una oración fría, hermanos, y realmente una oración que derrama el alma, el corazón delante del Señor, que permanece siempre quebrantado, humillado delante de nuestro Señor. Así que tenemos al profeta Jeremías que está llorando y está llamando también al pueblo en oración, y una oración que brote verdaderamente de lo profundo del corazón, donde no hayan máscaras, no haya absolutamente nada en nosotros, hermanos. Y es como Dios quiere que el creyente se presente siempre delante del Señor. Y dice la palabra del Señor, ante la presencia del Señor. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién derramamos nuestro corazón? Ante la presencia de nuestro Señor. Y es allí, hermanos, delante de la presencia del Señor, donde nuestro sufrimiento, nuestro dolor encuentra un propósito, y también donde nuestra desesperación se transforma en súplica dirigida al único que puede intervenir, al único que nos puede ayudar, al único que nos puede levantar. Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, 8. Esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Fíjese que el salmista usa la misma expresión. Dios es nuestro refugio, pero dice, derramad en él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, y como le decía anteriormente, ese derramar el corazón como agua significa que nosotros venimos delante del Señor humillados y no guardamos nada, derramamos. Eso es como abrirle la compuerta a una fuente hídrica, hermanos, a un cuerpo de agua, abrirle esa compuerta. El agua está represada, le abrimos la compuerta y, hermanos, no va a quedar absolutamente nada, se va a vaciar. Porque muchas veces, hermanos, las oraciones son frías muchas veces, y esa oración no derrama el corazón. Recuerde que venimos de Santiago, que nos dice que Dios, antes de la oración, mira al hombre. Dios dice que la oración del justo
es eficaz. Y luego dice que el justo ora fervientemente. Vimos la oración ferviente, pero ahora también vamos a mirar algo importante de la oración. La oración también tiene una particularidad. No solamente es ferviente, también la oración vacía derrama el alma, el corazón delante del Señor. No podemos guardar absolutamente nada delante de Él. Así que aquí donde leemos, David entiende esta verdad. David derrama su corazón delante del Señor, no para informarle algo, no porque Dios ignorase, Dios sabe todas las cosas, sino porque cuando nosotros derramamos el corazón delante de Él, nos fortalecemos en comunión, nuestra comunión con Dios se fortalece. Primera de Samuel 1:15. Miremos a Ana lo que hacía. Mira, si quiere leamos del versículo 12, Primera de Samuel 1:12. Y esta es la oración de Ana. Ustedes recuerdan que Ana era una mujer amargada, triste, porque Penina tenía hijos, lo humillaba, ella no tenía hijos y era humillada. Y Ana sufría, lloraba, no comía. Pero un día decide ir al templo y decide ir a derramar su corazón. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Dice que oraba largamente delante del Señor. Ella gesticulaba, hablaba muy bajo. Pero Ana hablaba ¿en dónde? En su corazón. Oiga, hermanos, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, ¿qué está diciendo ella? Era una mujer como atribulada de espíritu. Ella no comía, ella vivía mal, hermanos. Pero ¿qué hace Ana? ¿Qué hizo al derramar su corazón? Pues al derramar el corazón delante del Señor, ella reconoció delante de Él su amargura, su frustración, su dolor, su rabia, su impotencia, todo lo que amargó su vida, todo lo que la hacía infeliz, hermanos. Ella decide rendirlo, por eso dice que ella oraba desde el profundo de su corazón, hablaba en su corazón con el Señor y derramó su alma, derramó su corazón delante del Señor y Dios la escuchó. Así que hermanos, el derramar el corazón delante del Señor incluye arrepentimiento. Lógico, ella tenía que haber reconocido delante del Señor su amargura y lo está diciendo también delante del sacerdote Elí. Era una mujer atribulada de espíritu y en esa tribulación de espíritu pues había amargura, dolor, frustración, impotencia, habían lágrimas, ella se secaba por no comer, hermanos. O sea, era una circunstancia bien difícil. Examinemos nuestro corazón, que no hemos entregado al Señor. Porque lo que Dios le está diciendo a ese pueblo, recuerden que el pueblo de Lamentaciones es un pueblo que ha pecado contra Dios grandemente y Dios ha traído su juicio contra ellos, el juicio sobre sus hijos, sobre los bebés, los pequeñitos, sobre las doncellas, sobre los jóvenes hermanos, sobre los ancianos, todos el juicio. Hay muerte, hay dolor, hay devastación, hay hambre, es una situación muy terrible. Y ellos están en un momento de desánimo. Pero el profeta se levanta. Ustedes, levántense. Tienen que derramar su corazón delante de la presencia de quién? Del Señor. Y Ana lo hizo delante de la presencia del Señor.
Fuéis templo y se humilló. Dice, y por la magnitud, el verso 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de sus congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, era una mujer atribulada, congojas, aflicción, amargura, frustración. ¿Cuántas cosas habría allí en ese corazón, en esa mente, hermanos? Pero eso es lo que dice el profeta. Derramen su corazón. Ríndense delante del Señor, entreguémosle todo al Señor, todas nuestras cargas. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, hermanos? Pero necesitamos derramar el corazón, no guardar nada, hermanos. Muchas veces pensamos que esto sí lo puede Dios, pero esto no lo puede. Como que esto sí es como fácil para Dios, pero esto es como muy difícil para Dios. Y por eso no derramamos el alma, nos guardamos eso. No derramamos el corazón como agua. Derramar el corazón entonces incluye arrepentimiento. Porque el contexto que tenemos aquí en Lamentaciones no es solamente una simple ciudad en la cual todo el mundo está sufriendo. Esta es una ciudad que está cosechando lo que había sembrado, hermanos. Son las consecuencias de haber rechazado repentinamente la palabra de Dios. Por eso el profeta no invita solamente a llorar, invita a arrepentirse, hermanos. Invita a arrepentirse. Volvamos y leamos el verso 19 de Lamentaciones, capítulo 2. Versículo 31, perdón, 3:31. Y le das palabras más consoladoras, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y Él está dando más palabra de ánimo y de consuelo. Derramen su corazón, derramen su alma delante del Señor como agua, lloren, humíllense y arrepiéntense en la presencia del Señor. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lógico, ellos habían pecado, habían sido rebeldes a la palabra y la maldad de ellos les habían alcanzado, los juicios de Dios se habían alcanzado sobre sus vidas. Así que, hermanos, el verdadero arrepentimiento es volverse al Señor. Mira lo que le piden en el capítulo 5 al final, versículo 21. Pero si quiere leamos el versículo 17, perdón. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Sión, la ciudad hermosa, maravillosa. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas a tan largo tiempo? Mira ahora lo que le piden. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Ellos se están arrepintiendo, ellos se arrepienten y le piden al Señor que los vuelva a Él nuevamente, que no los deseche. Vuélvenos a ti, Jehová, y nos volveremos. Reconocen una incapacidad, hermanos. Así que
Existe una gran diferencia entre lamentar el pecado, hermanos, lamentar las consecuencias del pecado y lamentar el haber ofendido a un Dios santo. Ellos reconocen que han pecado y han ofendido al Señor. Así que debían reconocer esto y volverse al Señor. Así que el verdadero arrepentimiento nunca busca solamente un alivio, hermanos, busca restaurar la comunión con Dios. Y es lo que le piden ellos al Señor. Mire, Joel capítulo 2, versículo 3. Joel capítulo 2, versículo 3. Rasgad vuestro corazón. Hablamos del versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia, y que se duele el castigo. Y uno ve, hermanos, Dios es un Dios que se duele del castigo, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Él dice que del hombre debe volverse a Jehová en arrepentimiento, rasgando su corazón y no sus vestidos. Volverse al Señor, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Así que lo que nos enseña es que Dios siempre está buscando el arrepentimiento interno antes que cualquier manifestación externa. Así que cuando el creyente se arrepiente sinceramente, hermanos, eh, entiende o descubre que ya no tiene nada más en qué apoyarse, hermanos, sino que no hay ninguna reserva en él, rinde su corazón, derrama todo su corazón y descansa únicamente en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto nos lleva al tercer encabezado. La misión del intercesor es alza a él tus manos por la vida de tus pequeñitos. Y ese es el clímax aquí del versículo, hermanos. Nos revela el motivo de esta urgencia. Porque ellos debían levantarse antes de las vigilias y orar y clamar y llorar y derramar el corazón delante de la presencia del Señor. Y era la vida de sus pequeños. Así que el profeta exhorta entonces a alzar las manos. Y esto es un gesto bíblico de dependencia, de rendición y de ruego, hermanos, intenso delante del Señor. Mira, nosotros muchas veces queremos cambios en nuestra familia, cambios en nuestros hijos y en nosotros mismos. Pero el problema es que nunca van a ver, hermanos, si nosotros no derramamos el corazón por nuestros hijos. O sea, podemos ver la destrucción del pecado en sus vidas. El pecado gobernando, tomando poder y dominio sobre sus vidas. Y nosotros no rasgamos nuestro corazón, no nos dolemos en el corazón, no ayunamos, no oramos, no nos quebrantamos, no nos humillamos y no le vaciamos el corazón delante del Señor como agua. Hermanos, ellos estaban en medio de la devastación de ellos y de sus hijos. Pero el clamor aquí de tus pequeños, de estos indefensos, de estos que no tenían capacidad, lógicamente el momento de ellos allí no era espiritual, por decirlo así, sino era un momento en que sus vidas habían muerto, pasados a espada, muertos de hambre, dolor, sufrimiento, destrucción. Era una cosa impresionante. Pero uno de los graves problemas de la oración es nuestra autosuficiencia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no necesitamos derramar el corazón, ayunar, orar, humillarnos delante del Señor para poder resolver nuestros problemas, para que haya un cambio en nuestros hijos, en nuestra familia, hermanos. Porque la oración, el ruego, la súplica, la humillación ocupa un segundo lugar en nuestras vidas. No es importante, no es por ahí quizás que encontremos. Hermanos, Dios quebrante nuestro orgullo, porque el orgullo hace que nosotros digamos, no necesito ayunar, no necesito humillarme, no necesito quebrantarme delante del Señor,
No necesito clamar verdaderamente al Señor. Porque muchas veces nosotros estamos preocupados en que nuestros hijos necesitan la educación, la formación, la comida y el vestido, y gracias a Dios que nos provee para ellos. Pero hermanos, cuando los vemos en el pecado, cuando los vemos, cuando comenzamos a ver sus rasgos de su naturaleza pecaminosa, cuando comenzamos a ver sus manifestaciones, sus expresiones, sus inclinaciones, cuando comenzamos a ver los tratos, comenzamos a ver que esa es una naturaleza pecaminosa, que no son hijos de Dios, son nuestros hijos, pero no son hijos de Dios, porque su naturaleza es opuesta a Dios. Y como padres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros delante de Dios? Al ver cómo el enemigo está tomando ventaja en sus vidas. Lógico, nosotros no convertimos a ningún hijo. Pero sí el Señor nos manda a derramar el corazón como agua en oración delante de Dios. Nuestros hijos. Y esta es la oración, hermanos. La oración en la cual se derrama el corazón como agua. ¿Por quién? ¿Quiénes son los intercesores de sus hijos en la tierra? ¿Quiénes? ¿Quiénes son, hermanos? Leamos el versículo. 2:19. Levántate, da voces al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de quién? De tus, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Quién, hermanos? Yo como pastor, yo oro por sus hijos, hermanos. Dios sabe que oro como por mi hijo. Dios lo sabe. Pero cada padre, hermanos, tiene la obligación de orar por sus pequeños, por sus hijos, implorar el favor del Señor por la conversión. Así que, hermanos, esto nos debe llevar a comprender que no hay ningún recurso humano en el cual ustedes puedan ampararse para librar a sus hijos. No hay nada. No hay nada, hermanos. Solo queda acudir al Señor y derramar nuestro corazón delante de Él. Y eso es lo que el profeta Jeremías nos ayuda a enfocarnos, el enfoque de nuestra descendencia. El clamor no es ningún clamor egoísta, es por la vida de tus pequeñitos. ¿Por qué? Porque los niños estaban sufriendo las consecuencias de los errores de la nación. Y hoy el llamado está vigente, hermanos. La próxima generación, esta generación que viene de nuestros hijos, necesita padres y abuelos y líderes que se pongan en la brecha, hermanos, por clamar por el bien espiritual, físico, emocional de nuestros hijos. ¿Quién va a clamar por tus pequeñitos? ¿Quién va a clamar por nuestros hijos? ¿Quién, hermanos? Por eso la Escritura nos dice también, por cuanto te olvidaste de mí, yo me olvidaré de quién, de tus hijos. O sea, un padre que se olvida de Dios, de su mandato, Dios se va a olvidar de quién, de sus hijos. Ya que un hijo sea rebelde, sea como Efraín indomable, ya tendrá un trato con Dios, pero que podamos presentarnos delante del Señor un día y poder nosotros no tener nada de qué avergonzarnos, de que clamamos, le oramos, le pedimos, hablamos, les edificamos, les exhortamos, le corregimos y clamamos en ayuno y oración, en ruego y en súplica, en gran clamor, lágrimas por nuestros hijos. Hermanos, cuando hay padres conscientes,
Cuando hay padres que disciernen, cuando uno comienza a ver en los hijos su naturaleza pecaminosa, es dolorosa. Un padre verdadero le duele en el corazón y ese padre va y llora delante del Señor. Señor, he visto esto en mi hijo pecaminoso. Exhorta a su hijo, pero con dolor va delante del Señor, dobla sus rodillas y llora delante del Señor y le suplica que tenga piedad y misericordia de él conforme a la multitud de sus misericordias y que trate el Señor con él, que lo llame, le convierta, que el Señor le conceda el temor, un corazón de carne, que el Señor haga la obra en él, hermanos. La responsabilidad nuestra como padres no es solamente de manutención, hermanos. Hermanos, los impíos cuidan a sus hijos lo mismo que nosotros, pero los impíos nunca están llorando, gimiendo y derramando su corazón delante del Señor por sus hijos. Debemos rogar, llorar, humillarnos delante del Señor y saber que todo esto solamente podemos hacerlo en dependencia del Señor. Pero lo maravilloso es que no termina con una desesperación. Mire que después de derramar el corazón, Jeremías dice, alza él ¿qué? Tus manos, alza él tus manos implorando el favor. Y levantar las manos significa que simboliza la dependencia. El pueblo ya no tenía ejército, el pueblo no tenía recursos, hermanos, ya no tenían fuerzas, estaban desanimados, pero todavía tenían acceso al Dios del pacto. Todavía tenían acceso al Dios Todopoderoso. Porque acabamos de leer aquí en el 3, dice el Señor, porque el 3:31, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermanos, tenemos un Dios que se compadece. O Ana derramó su corazón, derramó su alma delante del Señor. Y Dios le escuchó y Dios le concedió su petición. Así que cuando Él dice levantar nuestras manos, eso expresa una rendición, una confianza, una dependencia, una esperanza plena en el Señor. Así que la oración final termina en un descanso. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el creyente, hermanos, sabe que Dios sigue reinando y que este Dios nos dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y gracias a Cristo, que por medio de Él podemos acercarnos con plena confianza, hermanos. No dependemos de nuestros recursos, de ningún mérito, dependemos únicamente de la obra perfecta de nuestro Salvador. Así que, hermanos, nuestra oración y en la intimidad no puede ser una oración tibia, una oración fría, no puede ser, porque ya vimos la oración el martes pasado, vimos que la oración del justo no es fría, es una oración ferviente. Pero cuando pasa este momento y vemos estas circunstancias aquí, de cómo el pueblo estaba bajo el juicio, es un pueblo que se humilla, que derrama el corazón como agua en arrepentimiento y en clamor por los más débiles, por los pequeños, por la familia, por todo el pueblo del Señor. Así que hermanos, por eso yo hace mucho tiempo les invité, todos los domingos, los que no pueden venir entre semana, vengan en ayuno, oración, ¿por qué? Camino derecho para quién? Para nosotros, nuestros hijos. Hermanos, nosotros queremos que nuestros hijos sigan el camino de la salvación y de la vida eterna. Anhelamos y deseamos, pero el problema es, ¿qué estoy haciendo yo por él? ¿Qué estamos haciendo? Comenzando por qué. En Esdras
el ayuno. Señor, camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes. En la condición en que estaba el pueblo de Israel, de Judá, de Jerusalén, en una ruina, una devastación, muriendo de hambre y muriendo con la espada. Y él le dice, levántense, clamen en la vigilia, oren, derramen el corazón delante del Señor, en la presencia del Señor, por los pequeños, por vuestros pequeños. Así que hermanos, hay una responsabilidad muy grande, supremamente grande. Nosotros no convertimos a nuestros hijos, pero sí en gran medida, hermanos, somos responsables de lo que Dios hace en sus vidas. Así que les dejo entonces, hermanos, con esta meditación y vamos a ir a las aplicaciones. La primera, muchos creyentes pueden hablar a todos acerca de sus problemas y es así, nosotros compartimos nuestra lucha, nuestras dificultades, porque dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero hay algo bien importante porque Lamentaciones nos está enseñando en primer lugar dónde debemos llevar nuestras cargas es a la presencia de ¿quién? El Señor. El Señor recibe con misericordia al creyente que abre completamente su corazón delante de Él. Hermanos, cuando usted vaya al Señor, sea sincero, no le guarde nada, no le oculte nada, ni su pecado, ni sus debilidades. Dígale todo al Señor, Señor, soy esto, esto, esto. Recuerden, hermanos, cuál fue el hombre que descendió a su casa justificado después de orar. Aquel que le decía, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre derramó su corazón, lo descubrió delante de Dios, no porque el Señor lo supiera, sino porque esto conlleva a una comunión, a una fortaleza en la comunión con Dios, porque abrimos el corazón, nos derramamos como agua el corazón, lo que hay dentro de nosotros. No le guarde nada a Dios. Cuéntele su dolor, su debilidad, su necesidad, su frustración, su amargura si la hay. Cuéntele todo, dígale todo al Señor, derrame su corazón. Porque esto nos sirve no solamente por nuestros hijos, era el momento, sino por nosotros mismos también, hermanos. El Señor recibe con misericordia al creyente que abren plenamente su corazón. Ya vimos una mujer que era amargada, atribulada de espíritu, frustrada, llena de todo, hermanos, esta mujer. Pero ella fue y derramó su corazón delante del Señor. ¿Le guardó algo? Ana se guardó algo en su corazón, hermanos. Pensemos que Penina la afligía. Ana tuvo que ir delante del Señor, Señor, perdóneme porque me he dejado afligir, me he llenado de amargura, quizá de rabia, de odio hacia Penina, porque me ofende, porque me menosprecia. Señor, es una vergüenza para mí no tener hijos porque en esa cultura y en ese tiempo era una afrenta para una mujer no poder tener hijos. Hermanos, ¿cuántas cosas habría en el corazón de esa mujer? Pero ella no guardó absolutamente nada. Ella le confesó, se lo entregó, se lo rindió todo. Derramó como agua su corazón delante del Señor. Eso quiere decir derramar como agua. Que cuando se derrama el agua no hay usted puede tratar de coger el agua con sus manos, detenerla y usted ¿qué? ¿Puede? No puede. Eso significa que no guardamos absolutamente nada, hermanos. Segundo, muchas veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida, pero esto es para enseñarlo lo que nunca aprenderíamos en otros tiempos de comodidad. Así que las pruebas nos recuerdan que nuestra fortaleza no está en nosotros, sino, hermanos, en el Señor. Y una vida dependiente siempre será una vida de oración. Cuando somos dependientes del Señor, tenemos una vida de oración. Tercero. Y cuando ya no sepas qué hacer, sigue orando. Cuando no encuentres respuestas, tienes que seguir confiando. Cuando tus fuerzas se acaben, recuerda, el Señor nunca se cansa y Él da nuevas fuerzas al cansado, hermanos. Ahora,
el creyente, hermanos, puede derramar su corazón y puede hacerlo con toda su confianza y libertad porque sabe que tiene un Padre que lo escucha. Él dice, acabamos de leer, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente hacia el trono de la gracia. Así que, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que intercede. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, tenemos todos los elementos de gracia, todo lo que Dios da para que podamos acercarnos delante de Él. Ahora, quiero decirle algo ya como consejo. Y esto es particular, yo lo hago, eso es algo que yo lo hago cotidianamente en mi oración. Siempre le estoy diciendo al Señor, Señor, mírame, mira las durezas en mi corazón, quebranta mis durezas porque yo no soy Dios, hermano, yo me puedo errar y fallar a sí mismo. Y la Escritura dice, fíate de todo corazón es en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo me puedo considerar que no tengo un corazón endurecido, pero podemos tener el corazón endurecido en ciertas cosas diarias de nuestra vida. Y eso impide que derramemos el corazón delante del Señor. Examina tu vida, pídele al Señor que si hay durezas en tu corazón y que Dios lo guarde de durezas en el corazón, hermanos. Porque una dureza en el corazón no te deja ni ayunar, no te deja orar, no te deja ayunar, no te deja clamar, no te deja derramar su alma, humillarse y quebrantarse delante del Señor. Hermanos, no lo hay, no lo deja. Así que necesitamos que Dios opere en nuestros corazones quebrantando esas durezas. Y así pueda usted ver que no tiene durezas, no se fíe de eso. Pídele al Señor, órale al Señor. Hermanos, que Dios nos escuche. Y ya como conclusión. Y el Señor espera una confesión sincera, hermanos. La restauración comienza cuando dejamos de justificar nuestro pecado y comenzamos entonces a reconocerlo delante del Señor. Eso es bien importante. Ahí comienza esa restauración cuando somos sinceros delante del Señor y derramamos el corazón, porque es lo que nos está llamando esa parte de Lamentaciones. El derrama tu corazón como agua delante del Señor nos está llamando a una sinceridad, a ser sinceros con Él, a abrir todo nuestro corazón, hermanos. Así como cuando usted encuentra una persona, tiene un problema, va y le confiesa a un papá, una mamá, un amigo, un pastor, lo que sea, y usted le abre su corazón y le cuenta todo sin reservas. Eso significa derramar el corazón como agua delante de Dios, ¿sabes? Así que hermanos, no ocultemos nada delante del Señor. Ya para finalizar nuestra conclusión, vemos entonces que el profeta Jeremías comienza llamando a derramar el corazón como agua y termina conduciéndonos a una confianza absoluta en Dios, hermano. Así que la oración bíblica no consiste únicamente en expresar emociones, consiste en abrir el corazón, abandonar, hermanos, abandonar las experiencias, reconocer nuestra necesidad también, arrepentirnos sinceramente y descansar por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el único camino, hermanos, que conduce al creyente desde el quebranto, hermanos, hasta la esperanza. Porque quien derrama su corazón delante de Dios nunca lo hace en vano. Quien derrama su corazón delante del Señor nunca lo hará en vano. Pero recuerden, el corazón se endurece, el corazón se enfría, se vuelve insensible. Así que tenemos que examinar y evaluar nuestro corazón, cómo está delante del Señor, si necesitamos la intervención de Él y que Dios quebrante la dureza de nuestro corazón, de tal manera que podamos humillarnos delante del Señor. Ana lloraba, no comía y muchas de estas cosas en su vida era en sí mismo, creyendo que de esta manera el no comer, el vivir amargada, frustrada, tribulada y fastidiada por la otra mujer del Cana, por Penina, creía que de esa manera resolvería sus circunstancias. Dependía de sus propios recursos para poder salir, pero no pudo salir.
Dios nos ayude, hermanos, a poder derramar nuestro corazón cada día, humillarnos y quebrantarnos delante de nuestro Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos y darnos este pan de vida eterna para sustentar el alma, el espíritu, Señor, para alimentar nuestra alma y nuestro corazón, nuestro ser. Oramos y pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que haya quedado grabada en nuestros corazones. Te pedimos el poder de tu Santo Espíritu para poder llevar fruto delante de ti y no ser tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, quebranta toda dureza en el corazón, todo aquello que impida que podamos humillarnos delante de ti. Quita la frialdad, la insensibilidad y la dureza, Señor. Aviva nuestros corazones, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y ayúdanos cada día a vivir, a obedecer, a guardar y a vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. Que podamos humillarnos por nuestros hijos y por nosotros, Señor. Padre, te pido por esta iglesia que cada día la avives tu obra, que avive los corazones nuestros, Señor. Que entendamos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes, potestades. Que nuestros hijos son tesoros que tú nos has dado y debemos cuidarlos y debemos interceder por ellos. Debemos derramar nuestro corazón delante de ti. Te suplico por mi hijo, Señor, porque tenga de él misericordia. Y un día, Señor, le dé la fe, un corazón de carne, un espíritu noble y recto, Señor, y nos ayude como padres a formarlos, a instruirlos, a corregirles, a dirigirles. Te pido por todos los hijos de mis hermanos, Señor. Te ruego por ellos, que tú tengas misericordia de todos nuestros hijos, Señor. Quizá un hijo humanamente pueda llegar lejos y eso puede traer sobre nuestra vida un gozo, Señor, porque ¿quién no se alegra de que su hijo triunfe en esta vida? Pero si ese hijo muere lejos de Dios, oh Señor, será el dolor más terrible de un padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser esos padres que interceden de día y de noche. Por amor de tu nombre, pedimos, Señor, y te suplicamos que tú guardes a nuestros hijos, que tú trates con ellos, Señor, quitando la dureza de sus corazones, sus rebeldías, sus enojos, sus altivez, su orgullo. Señor, quítale la venda de sus ojos y puedan ver, Señor, y puedan reconocerte como el Salvador y puedan ser instrumentos en sus manos y puedan entender que la vida sin Cristo es una vida miserable, es una vida que no vale la pena vivir sin Cristo. Porque por mucho que experimenten en esta vida sin Cristo, no vale la pena, por mucho que digan que disfrutaron, porque será una eternidad sin Cristo y sin Dios y sin esperanza ya. Señor, ten misericordia de todos ellos. Guárdalos, protégelos, guíalos, ilumínalos y donde quiera que esté, inquiétalos. Donde quiera que vayan, colócale personas en el camino que les exhorte, que les amonesten, que les hablen, Señor. Te rogamos por nuestra familia. Señor, donde quiera que vayan, tú no careces de instrumentos que salgan al camino, que les exhorte, Señor. Y los vuelva de todo corazón a ti, Padre amado.
Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, por medio de la cual nos das consuelo y ánimo, Señor. Porque la oración no terminó en lamento, la oración termina yendo de la presencia del Señor a ser intercesores. Porque tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Tu palabra dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Tú nos dices que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Señor, ayúdanos a vivir delante de ti, clamando, intercediendo, llorando, derramando el corazón por nuestros hijos. Bendícelos, guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a orar por nuestras peticiones. Y los hermanos que están en línea, si tienen petición, por favor pueden escribirla para que observe si hay peticiones. Los hermanos que están en línea, si tienen petición, pueden escribirla, por favor, para leerla aquí los hermanos. Bien, hermanos, mientras tanto, sigo pidiendo oración por la vida de mi tío Omar, que sigue grave. Dios tenga misericordia de él y de la salud de mi madre también, de mi suegro, de mi esposa, de mi hijo, por mi salud también. Y muchas personas que nos han pedido oración. La salud de la hermana Bertina, la salud de la hermana Lidia, la salud del hermano Joel también. Por las viudas, no nos olvidemos. Por las hermanas que han perdido también sus hijos, porque experimentan el luto, el dolor, la pérdida. Dios les dé la fortaleza, el consuelo cada día para que puedan seguir adelante. Porque Dios sea obrando poderosamente, levantando obreros, trayendo obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos, hermanos. Dios nos dé cada día la fuerza, la sabiduría, nos capacite para que oremos siempre por los jóvenes, porque esa enseñanza que están recibiendo son enseñanzas muy buenas. Dios siga usando al hermano Giovanni y sigamos orando por ellos, que Dios, que su palabra no vuelva vacía, hermano. Hermanos, como padre debemos estar, termina un domingo, Señor, dentro de 15 días viene la enseñanza para jóvenes. Prepara el corazón de mis hijos, Señor. Prepara el corazón de mi hijo, de mi hija. Dios, te lo ruego, te lo suplico, que cuando vaya a escuchar la enseñanza, esa palabra penetre en su corazón, esa palabra traiga vida, esa palabra es viva y eficaz, es una espada que penetra. Hermanos, debemos estar en ayuno, oración y llorando y gimiendo y clamándole al Señor, porque esa palabra haya cabida en los corazones de ellos y en nosotros también. Hermanos, no permita que usted venga un domingo sin haber orado toda la semana por su hijo, o por su hija, o por su ser querido. Señor, te pido el domingo, Señor, hable a mi hijo, hable a mi hija, me hable a mí, Señor. Pero que estemos ahí en la expectativa orando para que esa palabra no vuelva vacía. Orando por la iglesia, Señor, que esa palabra de Dios que el pastor nos va a traer el domingo, Señor, para todos nosotros, que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea transformada, que esa palabra, Señor, lleve fruto abundante en nuestras vidas, que tú prepares ese corazón. Hermano, eso es lo que hace un hijo de Dios por los demás hijos de Dios. Que si viene una persona por primera vez, Señor, que toque esa vida, ese corazón. Que los niños, los jóvenes, todos, hermanos. Pero, bueno, yo les digo la verdad, uno no puede ver en los hijos de uno ningún cambio si nosotros no tenemos el cambio primeramente nosotros y cambiamos ¿a qué? A lo que Dios nos manda. O sea, comenzar a buscarlo en ruego, súplico, ayuno, oración,
pidiéndole, Señor, cubre a nuestros hijos. Toca sus vidas, sus corazones. Pero es así, hermanos. O sea, si somos pasivos, si nosotros somos pasivos, hermanos, pues no vamos a ver. Solo nos vamos a quedar con los malos resultados, ver los malos frutos, todas esas cosas que entristecen, que duelen, y nos vamos a quedar ahí, simplemente, ahí viendo que cada día pasa y cada día es más agudo la circunstancia, el carácter de nuestros hijos. Así que, hermanos, yo los invito y los animo a lo que el Señor dice en su palabra, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Así que debemos hacernos, humillarnos delante del Señor, hermanos. Ayuno, ruego, súplica. Y aquí, como le digo, el domingo tenemos muy bien, hermanos. Hay medios, tenemos para el ayuno, para clamar al Señor por todas sus necesidades, pero también por nuestros hijos que estemos clamando, hermanos, por ellos. ¿Alguien tiene petición? Ahora sí las peticiones de ustedes, hermano, me comuniquen. Sí, por su hija, sí. Pide por sus hijas, la conversión de sus hijas, por la salud de Yuyis y por la salud de la mamá, la hermana Diana Spiti. Bueno, Ofelia nos está pidiendo por ella, porque la hija de la hermana Sildana, por la hermana Sildana, ya hablé con ella también hoy, por su salud, su recuperación, por Ofelia, por ella que seguir adelante con el Señor, y por sus hijos también, por la conversión de sus hijos. ¿Hay alguien? Hermana Patricia. Por su familia, que el Señor les convierta el corazón de piedra y le dé un corazón de carne. Bien, esas son las peticiones de los hermanos que están conectados. ¿Quién más tiene petición en esta noche, hermanos? El hermano Gonzalo de Cali, que angustias y afanes, Dios sea propicio a mis hermanos. Leila, bueno, amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me alegra que todo haya salido bien. ¿Quién más, hermano? Hermana Noemí. ¿Quién más? Más. Vamos a orar, hermanos. Vamos a clamarle al Señor. Yo sé que hay mucho por qué orar. ¿La hermana qué? Ana Abril, la hermana Ana Abril, perfecto, por su esposo, por ellas. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por tu gracia inmerecida, Señor. Te damos gracias porque nos enviaste a tu Hijo, un poderoso Salvador, quien fue a la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros, Señor. Pero no solamente vino y dio su vida, sino que murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al reino de los cielos. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios, Padre. Tu palabra dice, Señor, que desde la diestra del trono de Dios intercede por nosotros. Señor, gracias porque sabemos que tú nos oyes y que tú intercedes en favor de tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y es por medio de tu sacrificio que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Y hoy nos acercamos delante de ti
buscando tu rostro, tu presencia, tu poder, tu ayuda, tu guía, tu luz, tu dirección, tu bendición, Señor, porque somos conscientes de nuestra gran necesidad y somos conscientes de que sin ti nada podemos, Señor. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús encontramos paz, consuelo, fortaleza y esperanza. Hoy nos muestra esta enseñanza que aún tu pueblo, en medio de la devastación, en medio del dolor, del luto, del hambre, de la muerte, de sus niños, ancianos, mujeres, doncellas, hombres, aún había esperanza para el pueblo que se humilla delante del Señor. Porque tu palabra dice que mientras que el hombre viva, hay esperanza. Y te clamamos por esa esperanza, Señor, de aquellos seres queridos nuestros que permanecen en sus pecados, que permanecen muertos en delitos y pecados, en la rebeldía y en la dureza de sus corazones. Oramos, Señor, que tengas piedad y misericordia de ellos. Oramos por nuestros hijos, amado Dios. Quebranta el corazón de piedra, quebranta el orgullo, la vanidad, la insolencia, la rebeldía, el mal carácter, la amargura de nuestros hijos, Señor. Obra en ellos, en sus vidas y en sus corazones, por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, Señor. Te clamamos, poderoso Dios, que tú los conviertas, que tú los transformes, que tú les dé la fe que ellos necesitan, que pongas tu espíritu dentro de ellos, un espíritu noble y recto los guíe y los dirija, Señor. Nosotros no podemos convertirlos, pero sí nuestro deber humillarnos y clamar por ellos y exhortarles. Señor, te clamo por mi hijo y los hijos de mis hermanos y nuestros seres queridos. Te clamamos por ellos, Señor, misericordia. Dios, tú nos has dado promesas y nosotros vivimos por la fe, confiando, Señor, en que un día tú hagas la obra en ellos y los hagas instrumentos, instrumentos en tus manos, Señor. Te rogamos que tú seas obrando en ellos. No permitas, Señor, que nuestros hijos participen de las obras infructuosas de las tinieblas. No lo permitas, Señor. Permite que donde quiera que vayan, ellos sean jóvenes, niños de testimonio, que nunca participen de lo malo, que antes lo rechacen y lo condenen, Señor. Oramos que los aparte de las malas amistades, de todos los que los quieran influenciar para destruir el bien en sus vidas, que ellos sepan que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, que ellos sepan, Señor, que los demás deben convertirse a ellos y no ellos a los demás. Que sepan que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, Señor. Dios, guárdalos en tu nombre. Eres tú quien los ves cuando salen de nuestro cuidado, de nuestra casa, Señor. Eres tú quien los vigilas, eres tú quien oyes y quien ves todas sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. Oramos, Señor, para que tú les perdones todos sus pecados y aprendan a temer, Señor, para que pongas espíritu de temor de Jehová en sus vidas, Señor. Te ruego, Padre amado, bendice nuestros hijos, guárdalos, presérvalos en tu nombre y líbralos, Señor, cada día. Dios Santo, te pedimos también, Padre nuestro, por todas mis hermanas que experimentan, Señor, la pérdida de sus esposos. Que tú les des consuelo y la fortaleza, el ánimo y la esperanza. Pero también por las hermanas que experimentan, Señor, la pérdida de sus hijos. Dale la fortaleza, dale la paz, dales el consuelo, Señor. Dios Santo, solo tú puedes obrar en medio de un dolor tan grande y profundo. Tú conoces la necesidad de mis hermanas que pasan estos momentos. Te rogamos por ellas, Señor. Que el Espíritu de Dios les fortalezca, que el Espíritu Santo cada día les edifique, les consuele y les anime, Señor, y que puedan vivir siempre delante de ti, Señor, en dependencia tuya. Te ruego, Padre amado,
Y así sea con mis hermanas en este lugar y en las demás iglesias, Señor. Padre, te ruego por mi hermana Noemí, por su salud. Fortalezca, le renueve la salud de mi hermana Luisa, Señor. Nosotros no tenemos otro médico por excelencia. Nuestro médico eres tú, amado Jesús. Acuérdate de tus hijos. Acuérdate, Señor, que gemimos en un cuerpo que es el cuerpo de la humillación nuestra, pero que tenemos un médico por excelencia. Eres nuestro médico, nuestro sanador y restaurador, Señor. Ayúdanos, restáuranos, fortalécenos, renuévanos cada día. Te pido por todos mis hermanos y hermanas, la hermana Sildana, por su recuperación, Señor. También por las peticiones de tu hija Ofelia, por ella, porque cada día la firmes en tus caminos, porque obres en sus hijos, bendito Dios, y en su familia. También por la hermana Diana, Señor, de que tú seas obrando en ella, fortaleciéndola también. Por Yuyi, Señor, oramos por su salud, su recuperación. Oramos por la mamá también de mi hermana, Señor, le fortalezca, le restaure y por la conversión de sus hijas, amado Dios. Te pedimos que seas propicio y que tú obres poderosamente según la multitud de tu misericordia, amado Dios. Por la hermana Ana Abril, pedimos por ella, por sus hijos, su familia. Oramos según sus necesidades y según la multitud de tus piedades y de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, que sea propicio a tu hija allí en su hogar, en su casa, en su familia, y le dé la fe, le dé la fortaleza, Señor, le dé el consuelo, el ánimo y la esperanza cada día. En este Dios bueno, misericordioso que eres tú, mi Rey de gloria, el que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque tú estás allí intercediendo por nosotros, Señor. Tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Señor, gracias por librarnos, guardarnos y preservarnos. Que aunque muchas veces tenemos momentos difíciles, duros, Señor, pero así como tú nos hablaste en esta noche, vamos y derramamos el corazón como agua y tú nos das la paz, la fortaleza, el ánimo, el consuelo, la esperanza, la paciencia y la fe para continuar, para seguir adelante, Señor. Te rogamos, bendito Dios, por las peticiones de la hermana Patricia, por su vida, su salud, por el corazón duro de piedra de su familia, Señor, de que tú quebrantes esos corazones de piedra, bendito Dios, y pueda circuncidar su corazón, sus oídos, y puedan oír tu voz, tu palabra, Señor. Ten misericordia, mi hermana, de su salud y de toda su familia. También, amado Dios, pedimos por el hermano Gonzalo, por sus peticiones, Señor. Tú conoces allí a mis hermanos en Cali, bendícelos, fortaléceles, dales consuelo, fortaleza, esperanza, fe, ánimo cada día. Ayúdales, guíales y ilumínales siempre allá a nuestros hermanos en Cali, Padre eterno. También oramos, bendito Dios, por los hermanos que están en el extranjero, el hermano Pablo, su familia, la hermana Andrea, su esposo, la hermana también, la hermana Olga en España, la hermana Olga de Venezuela. Dios, oramos que seas tú bendiciéndolos, guardándolos, protegiéndolos. Los hijos de mis hermanos que están en el exterior, Señor, para que tú los guardes, los preserves, los protejas, Padre eterno. Y donde quiera que vayan, tú uses instrumentos para hablarle de ti, mi Señor. Oramos, Padre, por todos ellos, bendito Dios. También por por nuestra hermana, Señor, la hermana Bertina. Oramos por su salud, su recuperación, su restauración, Señor. Te ruego que sea propicio a ella, a la hermana también, el Señor, a la hermana Lidia, obrando en ella, en su vida, en su cuerpo, restaurándola poderosamente de esa cirugía, por la salud de mi hermano Joel también, cada día lo renueve, Señor, restaure, lo fortalezca. Padre, también oramos por todos los hermanos que de un lado a otro lado nos comunican, nos llaman. Te suplico, Señor, por mi tío Omar, tenga misericordia, le salves. Por la salud de mi madre, Señor, le fortalezca, le renueve, le ayude cada día, la de mi esposa, mis suegros. Te pido por ellos misericordia, Padre Santo. Señor, también por todas las personas que nos han llamado, todas las personas que nos piden oración. Tú conoces cada necesidad, bendito Dios. Sé propicio, Señor. Te pido por mi prima Noemí, misericordia sobre su vida,
primo Daniel también, misericordia, guíalos, ilumínalos, llévalos a tus pies. Por mis hermanos, Señor, te clamo misericordia y su familia los traiga a tus pies por amor de tu nombre. Dios mío, oramos por nuestros hermanos, la hermana Isabel Pinzón, Señor, que tiene esa diligencia por toda esa injusticia de su nieto sobre ellos, Señor. Dios, te ruego que seas propicio y le dé la victoria. Tú eres un Dios que no se complace en la injusticia ni en la maldad. Señor, sean avergonzados y vueltos atrás los que desean el mal sobre el justo. Te pedimos que seas propicio. Y a todos mis hermanos allí en Chima, en Simacota, en Socorro y en cada rincón de nuestra nación y del mundo. Oramos por nuestra nación, Señor, que el presidente que sale, el presidente Petro pueda salir en paz y el presidente Abelardo pueda entrar en paz, Señor. Que tú seas obrando en sus vidas y en sus corazones, Padre, y podamos tener una nación, Señor, que pueda inclinarse a ti, que pueda buscar tu rostro, tu presencia, Padre eterno. Que los líderes puedan conocerte, poderoso Dios, es lo que pedimos, que te conozcan a ti, poderoso Dios, porque tú eres quien les he dado ese lugar de honra, de preeminencia, Señor. Él es quien los coloca allí, poderoso Dios, pero que oramos y pedimos, Señor, que te reconozcan, poderoso Rey de Gloria. Señor, oramos por todos aquellos que están en una clínica, en un hospital. Ten misericordia de todas las personas que sabemos, conocemos que están enfermas, Señor, y de todas aquellas que nos comunican. Ten misericordia de todos ellos. Bendito Rey de Gloria. Te pedimos, Señor, que tú seas levantando obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Oramos porque en esta obra tú levantes, Señor, y esta obra crezca. Y oramos por todos los hermanos que están ingresando, Señor, de que tú seas transformándolos, cambiándolos, moldeándolos, afirmándolos, llevando fruto. Que el Espíritu de Dios sea obrando en sus vidas y en sus corazones. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes si debemos permanecer en este lugar o tienes otro lugar destinado para nosotros. Tú sabes, Señor, cuán difícil es en este derredor en el que estamos. Tú puedes, Señor, disipar todas las obras de las tinieblas y cambiar este lugar, pero también sabemos que tú también puedes llevarnos a otro lugar. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Todo lo ponemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, guíanos, ilumínanos, bendito Dios. Oramos por esa convención en Chima, que seas propicio, Señor, que podamos contar con todos los recursos y con todas las personas que anhelamos y deseamos que nos acompañen. Los hermanos puedan venir de muchos lugares, pueda, Señor, suplir cada necesidad para que podamos estar todos los hermanos juntos en armonía, reunidos allí. Señor, en tus manos colocamos nuestra vida y te damos gracias por escucharnos, por oírnos, por ayudarnos, Señor. Te pedimos que cada día nos transforme, nos cambie, nos moldees, que quite las durezas de nuestros corazones, Señor. Quebranta toda dureza en nosotros, límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos cada día a amarla, a desearla. Envía hambre y sed de tu palabra, Señor. Que cada día anhelemos alimentarnos, sustentarnos y fortalecernos con tu palabra y todos los medios de gracia, Señor. Padre, concédenos el domingo estar celebrando Santa Cena, recordando tu muerte, tu sacrificio, fortaleciéndonos, nutriéndonos, Señor. El día jueves, el día sábado, con tu ayuda nos dé para estar en el ayuno, Señor. Bendícenos, Rey de Gloria. Quebranta, ilumina, guía, santifica, purifica y aviva tu iglesia. Avívala en medio de los tiempos, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. Te ruego que bendigas mi hogar y el de cada uno de mis hermanos. Da a mi esposa la sabiduría, el entendimiento, el temor, la gracia cada día y a cada una de mis hermanas de igual manera. Y danos a nosotros, Señor, que podamos ejercer como sacerdotes en nuestra casa, bendito Dios. Señor, nuestra vida está en tus manos. Cuídanos, guárdanos, protégenos. Gracias por el pan de cada día, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos en todos sus proyectos, sus emprendimientos, en todo lo que hacen, poderoso Dios. Cada día puedan, Señor, agradarte a ti, llevar frutos siempre en toda buena obra y contribuir también, Señor, para que de este medio, de esta manera, podamos también apoyar la obra, poderoso Dios. Gracias, Señor, por todas tus bondades y tus misericordias, Padre eterno. Y es en tus manos benditas que nos abandonamos, dándote muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.